En este video les quiero mostrar este dashboard que hice para el análisis de los ingresos y egresos. Les voy a explicar. Por acá nosotros tenemos los egresos totales, los ingresos totales y el valor final de la caja. Tenemos la participación que vemos acá. ¿Esto cómo funciona? Por ejemplo, si yo le digo cheque, entonces vamos a hacer el filtro de cheque. Quiere decir que el total de los egresos fueron 140.000 millones y el 26% fueron en cheques, que equivalen a 37.000 millones. 38.000 millones en ingresos y equivalen al 26% del ingreso total. El 958 millones del valor final de la caja, que equivale al 31,68% del valor final de la caja. Eso es lo que significa estos valores. Entonces estos no nos cambian porque son totales, y estos son los que sí nos cambian para validar nuestros filtros. Por acá nosotros tenemos cómo se comporta el egreso. Por ejemplo, el 83,76% del egreso fue egreso básico, y el egreso financiero fue el 13,5%. Por acá tenemos los ingresos con un valor del 69% ingreso puntual y un valor de 40,3% de ingreso básico. Por acá nosotros podemos ver cómo se comportaron los ingresos y los egresos en el transcurso de los diferentes periodos. Y aquí en esta gráfica nosotros podemos analizar la diferencia con respecto al periodo anterior. Por ejemplo, para el egreso en abril creció 109% con respecto al mes anterior. Quiere decir que es el doble de lo que fue en marzo. Vamos a ver, egresos acá dice que son 4.386 millones y acá fueron 2.089 millones. Entonces sí creció el doble. Bien, por aquí podemos ver el egreso de algún tipo de estos diferentes categorías de egresos o de ingresos. Por ejemplo, si yo quiero ver las ventas online, cómo se comportaron, pues las ventas online tuvieron este comportamiento en el transcurso de los meses del año. Puedo decir que en junio, en septiembre tuvimos las ventas más altas. Si yo quiero ver, por ejemplo, cómo se comportó, veamos acá, subimos cómo se comportaron los pagos a proveedor que fueron egresos. Entonces cuando tuvimos pagos a proveedores mayormente fue en abril, en mayo. Bien, detalladamente por acá tenemos estas dos tablas en forma de imagen que nos va a permitir analizar cuáles fueron, así en una simple vista, los mayores egresos y también los mayores ingresos. Por acá vamos a tener el saldo acumulado, el saldo inicial, el saldo final y los diferentes ingresos y egresos, de forma que podemos verlos así resumidos. Y por acá tenemos el comportamiento de esa variación. Bien, con esto entonces esta gráfica de acá ya dijimos que esta gráfica lo que nos muestra es un acumulado. Por ejemplo, voy a quitar todos los filtros, ¿sí? Y les voy a explicar detalladamente. Esta gráfica de acá, la que está en gris, nos dice cuál fue la ganancia, cuál era la ganancia o el saldo de la caja que debimos tener si no tuviésemos periodos negativos. Y este saldo amarillo es el saldo real que se tuvo acumulado en el año y cada uno de los meses. Y este porcentaje que está encima de esos valores son los porcentajes del saldo acumulado que tuvimos que gastar para cubrir los meses negativos. Muy interesante. Entonces, por ejemplo, en julio saldo negativo fue 797 millones, o sea que el saldo acumulado en julio se tuvo que gastar el 65% para cubrir ese gasto negativo, ese valor negativo, saldo de caja que tuvimos al final de ese periodo. Bien, vamos a desarrollar este dashboard en 3 pasos. Primero, desarrollamos las tablas dinámicas. Segundo, desarrollamos los gráficos. Y como tercero, vamos a desarrollar el formato, el color y el diseño. Bien, entonces vamos a iniciar al desarrollo del proyecto. Entonces vamos a iniciar haciendo la grabación de las tablas dinámicas. Entonces, como primero nosotros tenemos estas tablas dinámicas del dashboard y vamos a hacer aquí tablas 2, vamos a replicar esta información. Entonces primero voy a ir aquí a vista, le voy a dar quitar líneas de cuadrícula, listo. Y ahora
tengo la primera gráfica que es el mes, los egresos y los ingresos. Entonces vengo aquí a la data, inserto acá y le doy tabla dinámica, hoja de cálculo existente y la pongo acá en tablas 2. Le doy a aceptar. Entonces tengo primero que todo el mes, tengo los ingresos y los egresos, entonces le voy a decir que tengo el monto por acá. Y lo voy a dividir en la categoría 1, que son ingresos y egresos. Voy a venir a diseño, subtotales, no mostrar y totales desactivados. Listo. Ahora aquí vemos que tengo la columna mes, egreso, ingreso, porcentaje, egreso, variación, porcentaje, ingreso, variación. Entonces le digo mes, ingreso, egreso, porcentaje, le voy a pegar esto mismo, pero entonces le digo aquí porcentaje y aquí porcentaje. Igual el valor donde está la ubicación donde está este valor, que sería en el mes, está en la A5 y le doy doble clic. El ingreso está en la B5 y le doy doble clic. El egreso está en la C5, le doy doble clic. El porcentaje de variación siempre será 0 al inicio y en el siguiente será el actual dividido en el anterior menos 1. Lo voy a poner en paréntesis, menos 1. Replico para la variación del egreso. El primero es 0, el siguiente es el actual dividido en el anterior, entre paréntesis, menos 1. Señalamos y le damos signo de porcentaje con 2 decimales. Aquí ya tendríamos el egreso, el ingreso y las variaciones correspondientes. Le damos un color aquí gris claro con negrita. Listo. A esta tabla le damos un diseño también como este de aquí de color gris. Ya tenemos esta tabla que se llama ingreso y egreso. Vamos a poner aquí. Ahora vamos a hacer esta tabla que dice resultados acumulados mediante medio de pago. Entonces vamos a ver los resultados acumulados. Tenemos la misma tabla de la anterior y aquí vamos a ver que tengo el egreso, el ingreso y un saldo final, que se calcula restando el egreso del mes menos el ingreso, menos el egreso. Nos daría el resultado del saldo final y el acumulado será la suma de estos saldos. Vamos a hacerla. Simplemente voy a duplicar esta tabla. La voy a duplicar hasta aquí para que no hagamos doble trabajo. Y ahora le voy a poner aquí diferencia. Igual egreso menos ingreso, ingreso menos egreso. Vamos a validar. Acá escribí mal los títulos porque esto es el egreso. Entonces le pongo egreso, ingreso. Ahora si le doy doble clic me fijo que en la tabla dinámica sí estoy trayendo el valor del ingreso correspondiente. Aquí está porcentaje de egreso y porcentaje de ingreso. Copio estos títulos y ahora sí voy a hacer la diferencia. Ingreso menos egreso. Y voy a hacer calcular este saldo acumulado real, que será el saldo del periodo de enero más el periodo de enero o el periodo anterior más el resultado del periodo actual. Entonces vamos a copiar estos títulos, simplemente los ponemos igual y ya tenemos entonces los títulos. Ahora este saldo acumulado para el primer valor va a ser igual al primer valor del saldo final. En el siguiente va a ser igual al saldo anterior más el saldo actual y enter. En esta segunda le doy doble clic y ahora en este le voy a decir que el saldo esperado va a ser igual al saldo final y le voy a decir si el saldo final es mayor a 0, entonces ponga el saldo final y si no, ponga menos el saldo final. Es decir, que si es negativo lo va a multiplicar por negativo para volverlo positivo y a este resultado le vamos a sumar el resultado anterior y le voy a dar doble clic. Esto significa que el saldo acumulado real que tuvimos fue este, pero este lo que quiere decir es el resultado final que hubiésemos tenido si no hubiéramos tenido aquí valores negativos. Voy a ponerle acá un formato, bueno no, lo vamos a dejar así. Entonces eso es lo que significa. Aquí vamos a tener lo siguiente:
si, vamos a ver cómo lo tenemos acá, entonces dice que si el saldo final es mayor a 0, entonces la variación es 0%. Pero si el saldo final es negativo, entonces vamos a ver la variación entre el saldo final dividido el saldo acumulado para tener una variación y ya les explico qué significa. Entonces le digo, si el saldo final del periodo es mayor a 0, es decir, fue un resultado positivo, entonces pongamos 0% de variación, y si fue negativo, entonces vamos a poner ese valor dividido en el saldo acumulado, pero lo vamos a poner de forma negativa para que me dé una variación positiva siempre. Y le doy enter, doble clic y le doy porcentaje con 2 decimales. Lo que significa este 51% es que debido a esta pérdida de menos 649 millones, el valor acumulado debió ser de 2.567 millones, pero tuvimos una pérdida en el saldo acumulado de 51%, o sea que nos dio fue un resultado acumulado de 1.268 millones, porque esta pérdida nos tocó cubrirla con el saldo acumulado que ya venía garantizándose hasta aquí. Eso es lo que significa, por eso pasamos de 1.900 a 1.200, porque tuvimos que sacar este saldo para pagar esta deuda. Listo, ya tenemos esa tablita. Ahora, este de acá lo que me está haciendo es una suma y me está diciendo lo siguiente. Vamos a hacer acá la operación. Igual, suma de lo que realmente me quedó en la caja, ¿sí? O realmente podríamos hacer lo siguiente, como estos son acumulados, este fue el resultado final 1, el resultado final real, y este fue el resultado final del saldo esperado que yo pretendía obtener. Entonces los vamos a dividir. Este valor dividido en este, y le doy porcentaje. Quiere decir que alcanzamos el 44% del resultado que hubiésemos obtenido. Es decir, digamos que si hubiéramos obtenido 6.800 y no hubiéramos tenido pérdidas, pero debido a las pérdidas solo alcanzamos el 44,9% de ese saldo esperado. Listo. Vamos a hacer esta siguiente tabla. Entonces tiene el mes, el egreso, el ingreso, es muy parecida, entonces vamos a copiar todo igual. Vamos a agregar este título aquí. Y vamos a copiar esta tabla hasta aquí. Pero la vamos a copiar hasta aquí para tener los títulos completos. Y ahora vamos a suprimir estas dos celdas. Esto que está aquí ya sabemos cómo sacarlo. Es igualando al valor que está en cada uno de estos valores. Y dándole doble clic. Ahora, queremos saber, aquí solamente queremos sacar los resultados negativos del periodo. Acá arriba el saldo está con los positivos y con los negativos, el resultado final, ¿sí? Saldo final del periodo. Yo acá lo quiero en una columna los negativos, en otra columna los positivos. Entonces, si el ingreso menos el egreso es mayor a 0, entonces ponga vacío. Y si no, ponga egreso, ingreso menos egreso. Quiere decir que si en este caso el resultado de esa diferencia es positiva, no la va a colocar en valores negativos, va a colocar un vacío. Le damos doble clic y en este caso ya tenemos, como pueden ver, los valores negativos en esta columna de negativos. Ahora voy a copiar la fórmula y la voy a pegar aquí. Lo único que voy a cambiar es que si es mayor a 0, ahora la operación la va a hacer si se cumple. Para que no nos enredemos, la voy a hacer de nuevo. Si la diferencia entre paréntesis del ingreso menos el egreso es mayor a 0, entonces ponga la diferencia ingreso menos egreso. Y si no es así, doble comilla para que lo deje vacío y cierro el paréntesis. Enter. Doble clic, moneda, y ya tenemos los resultados, los negativos y los positivos del periodo. Justo como lo tenemos acá. Ya hemos terminado. Vamos a copiar estas otras dos tablas. O no, solamente las vamos a copiar para que las tengamos de referencia acá cómo las vamos a hacer. Entonces vamos a tratar de hacer estas dos tablas aquí. Primero, simplemente puedo duplicar esta tabla. Voy a agregar más columnas primero para evitar choques entre tablas. Y ahora voy a pegar esta tabla aquí. Y vamos a venir acá a diseño, mostrar lista de campos, le voy a quitar mes. Y como pueden ver, acá dice egreso, ingreso. Acá tengo lo mismo, egreso, ingreso. Lo que voy a hacer es decir que esto son totales
que no varían. Y le voy a decir que es igual. Trato de sacar el valor de la tabla dinámica, sería la B57, y arrastro hacia la derecha. Ya con eso copio este texto, lo pego acá, ya tengo los totales sin variación. A esta tabla le voy a llamar analizar tabla, tabla, no filtro, totales, totales, no filtro, para identificar que esa tabla no va a tener conexiones de filtro. Ahora ya hicimos esta tabla. Aquí nos faltó hacer la diferencia, que sería el ingreso menos el egreso. Muy bien, suprimimos, control menos, y ahora, bueno, control Z, primero vamos a hacer la otra tabla. Esta tabla lo que nos va a hacer es una variación. Ya mejor lo voy a borrar y vamos a ver cómo funciona. Voy a copiar esta nuevamente aquí y lo que hace es lo siguiente. Hacemos lo mismo, pero esta sí no le voy a poner ningún nombre para que haga filtros, y le voy a poner acá un porcentaje. Este valor dividido en este valor y le doy enter. Corro hacia la derecha, signo de porcentaje con 2 decimales. Listo. Más adelante veremos cómo funciona esta tabla. Por ahora simplemente le voy a cambiar el título. Totales con variación y totales sin variación. La diferencia es que cuando yo aplique filtros, esta tablita sí me va a cambiar. Por ejemplo, si digo mes de enero, entonces aquí se va a filtrar los ingreso y egreso para enero, pero acá no va a causar ningún efecto. Entonces eso me va a decir cuánto es enero con respecto al total general. Esos porcentajes. Listo, continuamos. Tenemos esta tabla de gráfico de cascada. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar esta tabla aquí. Para eso voy a copiar esta, control C, control V, le digo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá, quito la categoría 1, pongo categoría 2 acá, vamos a ver, suprimimos esto, categoría 2 en filas, y ya tenemos estos valores. Ahora voy a sacar estos valores que está en la A69, doble clic, B69, doble clic, y vamos a poner aquí un saldo inicial. Igual voy a buscar en la data cuál es el saldo inicial y me dice que son 100 millones. Y ahora saldo final va a ser igual. Aquí me faltó una cosa, siempre que son egresos los vamos a poner negativos. Entonces menos, menos y menos, porque son saldos negativos. Estos de acá son saldos positivos. El saldo final va a ser igual a la suma de todos estos valores menos el saldo de la caja. ¿Por qué menos el saldo de la caja? Porque este es el saldo inicial para efectos del gráfico, pero acá en ingresos también se están considerando esos 100 millones. Entonces tengo que, como los estoy sumando acá y también los estoy sumando en ingreso, pues entonces debo restarlos en algún lado. Por eso pongo menos 100 millones, porque si no estaría contando 2 veces el saldo inicial. Continuamos, le ponemos gráfico de cascada como título para tener un orden de las tablas dinámicas que hemos construido. Y ahora vamos a continuar haciendo estas tablas dinámicas de acá. Para eso, entonces tengo la categoría egreso e ingreso. Vamos a ver, vamos a copiar esta y la voy a pegar acá. Y le voy a poner un filtro de categoría. Acá le voy a poner que solo va a ser el egreso. Y en la otra, control C, control V, le voy a poner que va a ser el ingreso. Y así ya tenemos las dos categorías, las dos tablitas que tenemos justo aquí. Ahora sacamos los valores y vamos a sacar los porcentajes comparando este valor con el valor del total de variación. Entonces vamos a ver cómo es. Sacamos el valor F69, que sería el título, a doble clic, y ahora el valor G69, G69, perdón, lo dividimos en el total con variación. En este caso, como es monto de egreso, entonces le decimos el total de variación de egreso y le decimos Shift F4 para que no se mueva el valor del divisor. Enter, doble clic, signo de porcentaje con 2 decimales. Hacemos lo mismo para los ingresos, señalamos la F77, doble clic, igual,
señalamos la G77 dividido en este caso es ingreso, entonces en el ingreso Shift F4 para mantener la celda y Enter. Doble clic, signo de porcentaje y 2 decimales. Muy bien, con esto ya tenemos estas dos tablas que están aquí, que no las estamos usando en el gráfico. La siguiente tabla que vamos a hacer es esta tablita. Entonces vamos a tener el mes, el egreso y el ingreso. Vamos a sacar esos valores de mes, de egreso y también vamos a hacer esta tablita y les voy a explicar paso a paso. Voy a copiar el título, lo voy a pegar acá, voy a buscar una tablita que ya tenga estos datos y la voy a pegar acá. Y ahora ya tengo la tabla, saco el mes y voy a sacar egreso, ingreso y los porcentajes. Estos son títulos, entonces los puedo copiar y pegarlos aquí. Entonces me dice que debo sacar el mes, que está en la B85, doble clic, perdón, está en la A85. Entonces A85 y ahora saco de la siguiente manera. Si el título que está acá, fin F4, para que esté siempre debe estar con los signos de peso, punto y coma, perdón, igual a este valor. Si son iguales, entonces acá también F4, cuando señale esto es F4, punto y coma. Si eso se cumple, entonces ponga este valor, y si no se cumple, ponga doble comilla para que quede vacío, Enter. En el siguiente le vamos a decir lo mismo. Si este valor FNF4, punto y coma, perdón, igual a este valor FNF4, punto y coma, si son iguales, es decir, si acá dice también ingreso, entonces ponga este valor allá, y si no, ponga vacío. Muy bien, y ahora aquí le vamos a decir si, punto error, y le vamos a poner, vamos a hacer una variación o vamos a hacer aquí una diferencia. Entonces para eso primero miren, acá yo voy a calcular los totales, es decir, voy a hacer una suma. Aquí sería totales igual suma de esta columna, Enter, y acá suma de esta columna, Enter, y signo de moneda. Muy bien, ahora le voy a decir si, punto error, el valor que está acá dividido, este valor FNF4 para mantenerlo. Si eso no se cumple, entonces ponga vacío, Enter, y le doy doble clic, porcentaje, y a este igualmente le voy a decir si, punto error, hago la división. Aquí me acabé de equivocar, esta fórmula debe ir corrida acá donde está el porcentaje de egreso, entonces la pego aquí con dos decimales y acá lo que viene es la función. Si este valor de acá, F4, es igual a este valor de acá, F4, entonces ponga este valor y si no, déjelo vacío, Enter. Y con eso ya como este valor no es igual a este, pues lo deja vacío. Y como este valor es igual a este, llena los campos aquí. Muy bien. Vamos a darle formato de moneda a todo. Y aquí vamos a hacer el porcentaje de variación para el egreso. Y ahora aquí, si, punto error, vamos a hacer el porcentaje de variación para el ingreso, que sería este que está acá, dividido este total de acá, FNF4, punto y coma, si es un error, póngalo vacío. Y listo, ya lo tenemos. No se ve porque acá dice egreso, pero si acá yo le pongo ingreso, ahora sí cambia a ingreso los valores acá y los porcentajes también cambian acá a ingreso. Pero esto es egreso. Muy bien, entonces ya tenemos esta tabla dinámica. Por este lado ya cumplimos con todas estas tablas dinámicas. Nos queda por hacer esta última tabla dinámica que tenemos acá. Vamos a ver cómo la podemos hacer. Para eso, entonces,
Vamos a copiar estas tablas para tenerlas de referencia aquí y vamos a venir hacia acá. Vamos a subir y las voy a poner por acá. Con esto ya tenemos la referencia de las tablas que queremos construir. Entonces yo lo que voy a hacer primeramente es copiar cualquiera de estas tablas que me sirvan, por ejemplo esta, solo la tablita dinámica, y voy a venir a analizar, mostrar lista de campos, y acá le voy a quitar la categoría, o la categoría la voy a poner aquí en filtros, y le voy a quitar meses. Ya tengo el monto, prácticamente la voy a dejar vacía para que ustedes sepan cómo hacerla desde cero. La dejamos vacía y luego ingresamos la categoría 1 a filtro, la categoría 2 la vamos a poner en filas, y la categoría 3, la subcategoría, también la vamos a poner en filas. Vamos a agregar a valores el monto. Lo vamos a agregar 2 veces. Muy bien, aquí ya tenemos algo parecido a lo que está acá, pero vamos a decirle que esto es ingreso. Ingreso, aceptar. Y miren, esta que está acá es casi igual a esta. Entonces lo que nos queda por hacer es lo siguiente: clic derecho, mostrar valores como porcentaje del total general, y le pongo aquí un símbolo de porcentaje. Esto para ir ajustando acá las columnas, y a este le voy a poner un símbolo de millones. Me gustaría que diga 26072M. Para eso vengo acá y le digo ChatGPT, cuando no sé algo o no sé muy bien cómo ponerlo, y le digo personalizar un número en Excel con millones M. Vamos a ver qué me dice la inteligencia artificial y cómo podría hacerlo. Entonces me dice que, por ejemplo, lo que puedo hacer es agregar esto en donde dice personalizado. ¿Sí? Miren, acá me dice clic derecho, seleccione el formato de celda. Primero seleccione las celdas, luego clic derecho en formato de celdas, y en celdas vea personalización y escribe este código. Muy bien, vamos a hacerlo. Señalo el rango de datos, pero primero voy a ir a diseño, subtotales, mostrar en la parte superior. Muy bien, ahora señalo el rango de datos, voy y le digo formato aquí, más opciones, personalizado, borro esto y le doy control V y aceptar. Y ya me quedo en millones, pero no es así como lo quiero. Vamos a ver cómo podemos corregir esto. Bien, entonces verificando con ChatGPT nos damos cuenta que debemos corregir acá nuestro código y hacer lo siguiente: señalar nuevamente, ir a personalizada, vamos a más formato, personalizada, y escribimos este código, aceptar, y ya nos queda bastante mejor, o nos dice 26.072 millones. Entonces les voy a dejar por acá, este es el código que pegué. Listo, entonces lo puedo ajustar un poco más y le voy a escribir acá solo monto, punto, para que no tenga ningún problema. Voy a duplicar esto y lo pego, veamos, aquí, y voy a cambiar esto de ingreso a egreso, aceptar. Y entonces ya tengo algo muy parecido para la tabla de egreso. Ahora lo que voy a hacer es darle estos formatos. Para darle el formato lo que vengo es aquí y le digo, le señalo el rango de datos, voy a formato, color, le digo que por ejemplo este color, luego voy en formato, administrar reglas, le doy doble clic al color, vengo aquí a color y le digo que sea amarillo, aceptar y aceptar. Entonces ya ahí me está agregando los colores. Señalo este rango de datos, formato, escala de color, elijo la que necesito y le doy formato, administrar reglas, doble clic al color y acá le voy a decir que sea un rosado como este, aceptar y aceptar. Y entonces aquí ya tengo algo muy parecido a lo que tenemos arriba. Puedo ya suprimir esto, aceptar. Bueno, no podemos hacer esto porque estoy cogiendo las tablas que no debo tomar. Entonces voy a eliminarlas una a una, suprimir y suprimir. Este no es el color que nosotros tenemos realmente en la tabla, pero es muy parecido. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Doble clic, color, y el color es como este, aceptar y aceptar. Bueno, entonces así es como agregamos los colores. Listo. Con esto nosotros hemos terminado de hacer nuestras tablas dinámicas para nuestro dashboard. Ya tenemos todas las tablas dinámicas y es así como vamos a poder trabajar nuestras gráficas. Aquí ya tenemos la plantilla para hacer nuestro dashboard. Entonces esta plantilla también ustedes la van a tener cuando descarguen el archivo. Para ver cómo se hacen las plantillas voy a empezar a subir una serie de videos donde vamos a hacer esto. En el link van a encontrar la descripción. Por ahora entonces ya tenemos nuestras tablas dinámicas y tenemos la plantilla. Vamos a empezar a insertar las respectivas gráficas. Entonces voy a subir
y vamos a insertar esta que dice ingreso y egreso por periodo. Entonces vamos a hacer eso. Señalo el mes aquí, señalo el egreso y el ingreso, y también voy a señalar estos así. Estoy señalando esta información, le doy a insertar gráfico y le doy a aceptar. Muy bien, muestro esto. Por ahora simplemente voy a copiar, control C, voy a ir a la plantilla, control V, y la voy a ubicar por acá. Listo. Voy a ir a seguir la siguiente gráfica. Entonces suprimo esto, señalo los meses, señalo el ingreso y el egreso en porcentaje, y señalo también el ingreso y el en porcentaje. Es decir, señalo los meses, el ingreso y el egreso, pero en porcentajes, insertar, gráficos recomendados, y también señalo este gráfico de líneas que tengo aquí, aceptar. Control C, voy a la plantilla, control V, y lo coloco acá. Lo coloco al tamaño que me permita este cuadro que está aquí ya de la plantilla. Ahora voy a hacer el gráfico de margen acumulado. Voy a tablas 2, suprimo este gráfico y el resultado acumulado. Entonces el mes, el saldo acumulado, el saldo esperado, y le doy insertar gráficos recomendados, y tengo este gráfico de 2 líneas. Le voy a aceptar. Muy bien, y ahora vengo aquí, lo señalo, le digo etiquetas, etiqueta de datos, y señalo los números, control 1, y ahora vengo aquí nuevamente, señalo los números, control 1, y vengo acá donde dice valor de las celdas, y le señalo los porcentajes. Le voy a aceptar y le digo acá nueva línea. Me paro acá en el eje, control 1, y voy a decirle millones. Listo. Con esto ya le doy control C a este gráfico, voy a la plantilla y le doy control V. Lo pongo al tamaño del cuadrito, y ya ahorita vamos a ir poniendo muy bonitos estos gráficos. Ahora voy a traer el análisis del saldo por mes, es decir, cuál fue el resultado del mes. Vamos a venir a tablas 2, le doy suprimir aquí, y vamos a buscar este que dice resultado por mes. Entonces señalo el mes, señalo el resultado negativo, con control sostenido, siempre se hace esto, y señalo el resultado positivo. Le doy insertar, gráficos recomendados, y acá me está arrojando todos positivos. Entonces voy a hacer esto, señalo el mes y el periodo positivo, le doy gráficos recomendados, voy a elegir este, y ahora vengo a seleccionar datos para ingresar los negativos. Seleccionar datos, y le digo agregar, le digo negativo, es decir, el resultado negativo, y le digo que es igual a este que está aquí. Le voy a aceptar y aceptar. Entonces aquí ya tengo los dos, los positivos y los negativos. Clic al eje, control 1, y le digo millones. Esto con el fin de presentar la moneda que nosotros necesitemos. Le doy control C, voy a la plantilla, control V, y lo tengo aquí. Bien. Ahora vamos a hacer este gráfico que está aquí abajo. Entonces el gráfico corresponde, voy a suprimir este gráfico corresponde a este que está aquí. Entonces vamos a señalar el mes, vamos a señalar este egreso, y vamos a señalar este ingreso. Insertar gráficos recomendados, y le voy a decir que es este de líneas. Por ahora señalo nuevamente de mes hasta ingreso y egreso, y le voy a insertar gráfico de líneas, aceptar. Y ahora voy a señalar este gráfico, le digo etiqueta de datos, le digo al eje control 1 millones, señalo donde están las etiquetas del gráfico y le digo valor de celdas. En este caso está mostrando el egreso, entonces voy a señalar estos porcentajes de egreso y le doy aceptar. Vengo a la línea naranja, le doy etiqueta de datos y me paro en la etiqueta de datos y le digo control 1, valor de celda, y le señalo estos porcentajes. Aceptar. Listo.
a esto de acá, de etiqueta de datos, le digo que use una nueva línea y aquí también le digo que use nueva línea. Listo, ahora le doy control C, me lo llevo a la plantilla, control V, y aquí lo pongo el tamaño que tiene mi fondo. Listo. Nos falta traer el de porcentaje de ingresos y egresos y el flujo acumulado. Entonces vamos a ir a las tablas, vamos a hacer el de porcentajes, señalamos los porcentajes de ingreso, de egreso en este caso, insertar gráfico de anillos, suprimimos el título, la leyenda de la etiqueta de datos la vamos a poner esta leyenda a la izquierda. Vamos a hacer más pequeño esto y también esto. Bien, acá ya tenemos algo muy parecido. Entonces le voy a dar control C, o primero voy a hacer el otro, simplemente le doy control C al gráfico, me salgo del gráfico, le doy control V y quito para que ahora este sea donde se van a tomar los datos. Aceptar, y ya tengo los dos, los señalo, control C, voy a la plantilla, control V, y los voy a organizar aquí. Señalo el gráfico, le doy control 1 y acá le digo que sea un 50%, por ejemplo un 49. Este igualmente lo organizo y le voy a decir que sea un 49. Bien, ahora vamos a hacer ese flujo acumulado por categoría. Vamos a tablas, suprimimos y aquí tenemos el flujo de caja. Entonces vamos a señalar estos datos, insertar gráfico de cascada y ya lo tenemos aquí. Vamos a darle formato al eje, control 1, millones. Eliminamos el título del gráfico. Y a este valor voy a acercarme y a este valor final le voy a decir que me lo señale como valor final. Me acerco al gráfico, lo hago más grande para tener acceso a este valor y ahora sí le digo establecer como total. Listo, con control menos me alejo y ya tendría el gráfico. Entonces le voy a dar control C, voy a la plantilla, control V, lo organizo al tamaño del cuadro disponible. Ahora lo que nos queda hacer es insertar los gráficos que van acá de tablas. Entonces para eso lo único que vamos a hacer es lo siguiente: voy a subir a buscar las tablas que están aquí y voy a tomar este rango de datos, le voy a dar control C y voy a venir a la plantilla, vengo a pegar y imagen vinculada. Acá ya me sale, la coloco aquí, repito el proceso con esta, señalo estos datos, le doy control C, plantilla y le doy pegar imagen vinculada. Las organizo y ya las tendría aquí. Muy bien, lo que nos falta es traer los datos que están en estos cuadros pequeños. Entonces para eso, estos son los totales que no varían. Voy a insertar un cuadro de texto, lo igualo y aquí en la barra de fórmulas le digo igual. Voy a las tablas 2 y donde dice totales sin variación le señalo el egreso. Ahora control C, control V y control V, y a este cuadrito ya no es la B sino es la C, y este sería el margen que está en la D. Listo. Ahora voy a duplicar aquí para traer los totales que sí varían. Nuevamente le digo igual, tabla 2, y aquí estos totales con variación señalo este total, control C, control V y control V. A este ya no es la B sino que es la C, y este ya no es la C sino que es la D. Ahora voy a hacer lo mismo, control C, control V,
y voy a ir a traer los porcentajes de variación. Igual, tabla 2 y traigo estos porcentajes. Control C, Control V y Control V. Cambio. Acá sería la C y acá sería la D. Muy bien. Ahora voy a señalar todos los cuadritos y vengo a forma, relleno, sin relleno y contorno, sin contorno. Le voy a dar negrita y listo. Con esto puedo poner acá este total egreso, el total ingreso y el valor final. Aquí nuevamente vamos a poner el total ingreso, el total egreso, el total ingreso y estos porcentajes los voy a correr. Voy a darle con control y la ruedita del mouse, me acerco y estos porcentajes los voy a venir colocando acá: 100%, 100% y 100%. Y aquí voy a colocar este valor. Vamos a realizar los segmentadores de datos. Entonces venimos a tablas 2, vamos a señalar cualquier tabla y le damos a analizar tabla dinámica. En analizar tabla dinámica le damos insertar segmentación de datos y vamos a elegir trimestre, semestre, categoría. Vamos a elegir medio de pago o medio de pago, sí, y vamos a elegir subcategoría. Vamos a darle a aceptar. Nosotros tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a ir al diseño y aquí me paro en cualquier segmentador, segmentación. Le vamos a dar clic derecho, duplicar y lo voy a llamar estilo Donalis. Aceptar. Y ahora busco el que dice estilo Donalis, le doy clic derecho, modificar y le voy a decir toda la segmentación, formato, y acá le voy a decir que la fuente sea blanca, el relleno va a ser un color como este, le voy a aceptar. Y para el elemento seleccionado, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que es elemento seleccionado con datos, formato, relleno, elija un morado, más colores, y acá le puedo decir qué color quiero que tome. Un color como este podría ser. Le doy aceptar y aceptar. Para los elementos no seleccionados con datos, formato, formato, más colores, y también le puedo señalar que quiero que tome un color como este. Aceptar, aceptar y aceptar nuevamente. Le doy acá nuevamente y ya tengo algo parecido a lo que tengo en el video, en el dashboard. Entonces voy a darle clic derecho, modificar, toda la segmentación, formato, fuente, y le digo aquí que el color de la fuente es blanco y aceptar. Le digo elemento no seleccionado con dato, formato, el color de la fuente es blanco, aceptar, y del elemento seleccionado con datos, formato, fuente, blanco también, aceptar y aceptar. Listo, con eso yo ya tengo. Le doy clic derecho nuevamente donde dice encabezado, le doy formato y el color también va a ser blanco, aceptar. Y ya tengo aquí algo parecido a lo que tenemos en el anterior video. Entonces, con esto yo señalo mis segmentadores y le doy ese estilo que creé. Muy bien. Con control sostenido, le doy control C, voy a mi plantilla y le doy control V. Y acá ya los tengo. Entonces, lo único que me queda es organizarlos para que ingresen dentro del segmentador que tengo disponible. Y así ustedes podrían agregar más segmentadores al dashboard, los que necesiten. Aquí lo único que nos falta es quitarle los bordes. Entonces voy a segmentación, clic derecho, modificar, y donde digo toda la segmentación, formato, borde, ninguno, aceptar y aceptar. Ya no tenemos bordes, entonces hemos terminado nuestra segmentación de datos. Ahora vamos a realizar la conexión con los segmentadores. Para ello me paro sobre cada tabla, conexiones de filtro, y acá le vamos a decir que quiero que sea para medio de pago, para semestre, para trimestre y para subcategoría no, aceptar. Vengo a la siguiente tabla, conexiones, y este es el resultado acumulado,
Entonces, para el caso del resultado acumulado, solo lo voy a conectar con medio de pago, aceptar. Para el resultado por periodo, entonces le voy a decir conexiones de filtro y acá yo señalo con cuáles quiero. Quiero que lo haga con medio de pago, con semestre y con trimestre. Aceptar. Ahora vamos a hacer esta suma de montos totales sin variación. Aquí, como estos totales no van a variar, no los vamos a conectar con ningún filtro. Eso es lo que nos permite que no varíe. Y esta que sí varía le voy a dar conexiones, analizar tabla, conexiones de filtro, y le voy a decir que se filtre por subcategoría. No, en este caso le voy a decir que se filtre por los criterios de semestre, de trimestre, de medio de pago, y lo vamos a dejar hasta ahí. Le voy a dar aceptar, y al gráfico de cascada no le voy a colocar ningún filtro para que tampoco me haga cambios cuando yo haga filtros. A este de ingreso y egreso, entonces analizar conexiones, lo voy a conectar por medio de pago, por semestre, por subcategoría, por trimestre, y aceptar. A este igualmente lo conecto por todos menos por subcategoría, aceptar. Y este solamente lo voy a conectar con los siguientes. Voy a decirle que me haga aquí análisis, conexión, y solamente por subcategoría. Este lo que nos va a permitir es ver el detalle puntualmente. Muy bien, de un tipo de salida. Nos faltan las conexiones con estos que tenemos acá, estas dos tablas. Entonces le digo analizar tabla, conexiones, y le digo por todos a excepción de subcategoría. Igualmente con la otra, conexiones, por todos menos subcategoría, porque subcategoría es un detalle que no quiero que me cambie las demás gráficas. Listo. Como yo ya copié estos segmentadores en la otra hoja, solamente los voy a suprimir. Y vengo a la plantilla y voy a decirle, por ejemplo, que yo quiero ver el semestre 1, quiero ver el semestre 2, quito este filtro y le digo que quiero ver, por ejemplo, el descuento, el cheque, el efectivo, quito este filtro y le digo que quiero ver, por ejemplo, el trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3, y ahí ya estoy teniendo los cambios correspondientes donde los necesito. Vamos a hacer el formato de los diferentes gráficos. Entonces voy a pararme sobre el gráfico, cada uno de ellos, y le voy a ir a decir formato, relleno, sin relleno, y contorno, sin contorno. Al siguiente le doy los mismos, y así a cada uno de ellos le voy a dar el mismo formato, sin relleno y sin contorno, para que me quite las líneas de los gráficos. Listo. Ahora voy a venir a este gráfico que está aquí, le voy a quitar el título, le voy a dar control 1 al eje y le voy a decir que sean millones, porque todo lo estamos representando en millones. Le voy a quitar las líneas, voy a señalarle el ingreso, vengo aquí al baldecito y en el ingreso le voy a colocar este color amarillo y bajo y le digo línea suavizada, marcador, integrado, en forma de círculo y de color blanco. El relleno de color blanco, el contorno de color amarillo. Señalo la línea azul que son los egresos. Ahora para le voy a decir igualmente que va a tener las líneas, acá donde dice líneas le digo que va a ser un rosa como este, y le voy a decir marcador, opciones, integrado, el relleno del marcador va a ser blanco y su contorno va a ser rosa. Listo. Acá en integrado, en marcador, opciones, el tipo es circular. Ya tenemos este por acá, vamos a hacer lo mismo para este, eliminamos el título, eliminamos las líneas y señalo el ingreso, control 1, vengo al baldecito y le digo sin línea, vengo a marcador, opciones, integrado en forma de círculo, acá donde dice relleno lo voy a colocar amarillo y el borde también amarillo. El ancho le voy a decir que sea a 1.5, me vengo para las líneas azules, control 1, señalo el baldecito, le digo líneas, sin línea, marcador, opciones, integrado, circular, el relleno va a ser rosa y el contorno también va a ser rosa. El tamaño es de 1.5 y ya lo tenemos.
Ahora voy a hacer este que está aquí. Señalo la línea de egreso. La línea de egreso, su color va a ser el rosa. Su distribución va a ser de 2 puntos. Señalo el de ingreso, lo coloco de color amarillo y le puedo dar, subo donde dice marcador, opciones, integrado, circular, de relleno blanco. Y acá señalo el rosa y le digo marcador, integrado, circular, de relleno blanco. Y el contorno va a ser rosa. Listo. Ahora el título del gráfico lo suprimo las líneas y ya lo tenemos. Estos valores les puedo poner un 7 y a estos valores, y en negrita, y a estos valores también un 7 en negrita. Si queremos ver cuál es este comportamiento, venimos aquí por ejemplo a gastos de envío y podemos ver que tenemos un detalle de cuál fue el gasto en envíos por cada uno de los meses y también su porcentaje, es decir, el mayor gasto en envíos que se tuvo fue aproximadamente el 1,22 de 959 millones en el mes de diciembre. Por acá tenemos un 1,45, creo que este es mayor y así es como lo revisamos. Estos son egresos. Si yo busco un ingreso como las ventas directas, entonces es de color amarillo y serían estos porcentajes con estos millones que tenemos acá. Eso es lo que hace esta gráfica que nosotros colocamos condicional. Miren que acá dice ingreso, pero si yo voy al gráfico y le cambio por un egreso, entonces acá dice egreso. Así es como funciona. Muy bien. Ahora ya tenemos estos gráficos de acá realizados. Venimos aquí, control y la ruedita del mouse, suprimimos el título, suprimimos las líneas, vamos a darle a esto un tamaño de 7 y las vamos a colocar, control, etiqueta de datos, le digo debajo para que quede como más organizado. Al eje le doy control 1, le digo etiquetas y acá donde dice posición del eje le digo bajo. ¿Listo? Ahora a esta gráfica le voy a dar control 1 y le voy a decir que quiero que sea una línea bastante delgada de solamente un punto y va a tener un marcador integrado redondo de 3 puntos de color gris con un borde de color gris también. Vuelvo a la línea y le digo que la línea va a ser un gris oscuro, algo como lo que estamos viendo aquí. Esta línea la pintamos de color amarillo porque son ingresos, marcador, opciones, integrado, circular, el fondo, el relleno del marcador es blanco y el tamaño del marcador va a ser solo de 2 puntos. Su contorno va a ser amarillo. El tamaño de la línea va a ser de 1,5 y vamos nuevamente a acomodar las etiquetas de datos ahora encima. Voy a darle control 1, le digo que acá es millones y acá le podemos seguir organizando esto, por ejemplo, que posiciones decimales sean 0. Muy bien, entonces ahí ya lo puedo ir viendo cómo se va comportando. Vamos a darle un formato más pequeño aún y entonces tenemos los porcentajes y tenemos también esta línea. A esta línea también le vamos a dar etiqueta de datos y le decimos que el tamaño va a ser de 6, por ejemplo, y un color de fondo va a ser gris clarito. Lo que nos está mostrando es cuáles fueron las utilidades reales y en gris el saldo esperado que hubiésemos tenido si no hubiéramos tenido pérdidas en nuestros valores. Voy a hacerla más grande. Muy bien, ahora vamos a hacer la gráfica que tenemos aquí. Vamos a hacerla, vamos a leer el formato. Suprimimos las líneas, vengo y le señalo el eje, control 1, y acá en etiquetas le digo que sea bajo. Señalo las líneas y le digo que sean a un 100, por ejemplo a 100. Y estas, control 1, también le digo que sean a 100. Listo. Ahora le puedo dar etiqueta de datos y a esta también le doy etiqueta de datos. Señalo los datos y le digo que sea 7
y aquí también que sea a 7. Señalo las líneas que son control 1 de color naranjas y les digo que su color va a ser el de salida, que es como rosa. Para las entradas positivas va a ser el amarillo. También el contorno. Muy bien, acá ya tenemos también este gráfico terminado. Con esto podríamos decir que ya tenemos todos estos gráficos finalizados, solamente nos falta hacer estos gráficos del lado de acá. Entonces señalo, me acerco con control 1, señalo el gráfico, formato, y le digo que por ejemplo quiero que sea estos son egresos, los egresos son rosa, entonces señalo los egresos y le doy colores muy parecidos a ese rosa. Para este, como son ingresos, busco colores parecidos al amarillo y se los ingreso. Por ejemplo, vamos a ver si acá en diseño yo tengo colores. Miren, acá tenemos unos parecidos, le coloco ese. Muy bien, ahí. Ahora vamos a venir a hacer este que está aquí. Voy al control menos, suprimo las líneas y le digo que estos que son salidas van a ir de color rosa. A esto le doy control 1 al eje y le digo que me muestre esto en millones. Ya está en millones. Entonces le puedo poner número sin decimales para que me quite los ceros. Entonces nuevamente acá tiene posiciones decimales, le digo 0, listo, y le señalo estos valores, subo un poco, lo que vamos a hacer es poner este número más pequeño, lo voy a poner por ejemplo a 3, y le voy ahora sí señalar este color naranja, como también es un egreso lo pongo rosa, y este que no se alcanza a ver también color rosa. Este que está acá es un ingreso, entonces va a ser de color amarillo, y control Z, tengo que señalar solo este cuadro, y acá también tengo que señalar solo este cuadro de color amarillo. Listo, me salgo y ya tengo aquí los datos. Ahora lo que voy a hacer es poner esto a un 6 y ya con eso puedo suprimir esto porque acá estoy identificando claramente los egresos y los ingresos. Entonces con control y la ruedita del mouse me puedo ir alejando y aquí esto ya lo tendríamos listo. Vamos a darle control y la ruedita del mouse y acá vemos cómo ya nos está quedando nuestro dashboard. Bueno, acá me pasé. Vamos a organizar. Listo. Hasta aquí hemos finalizado nuestro dashboard. Lo que nos queda por ahora, voy a tratar de ponerlo acá, mostrar en formato de pantalla completa y aquí ya podemos hacer filtros. Entonces,